El tema que vamos a tratar es sobre la acción de las nuevas tecnologías. En el siglo XX se ha producido lo que hoy conocemos como revolución digital, lo que implicó un cambio y una transformación de las TICs. Entonces, ¿qué son las nuevas tecnologías? Son todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante diferentes soportes tecnológicos. Todo esto con el fin de obtener y compartir información en diferentes formatos, herramientas para el trabajo, colaboración con grupos, entretenimiento, entre otros. Esto trajo como consecuencia que las nuevas tecnologías desarrolladas se incorporaran a la vida de las personas, y este proceso es lo que conocemos como la sociedad del conocimiento. Es por ello que cada vez requerimos un mayor acercamiento a estas para poder adaptarnos a su uso que prácticamente es obligatorio en la actualidad. Programas informáticos educativos. Un programa informático o programa de computador es una pieza del software. Estos programas pueden ser preinstalados en el computador o también pueden ser añadidos adicionalmente por el usuario. Les voy a hablar acerca de los videojuegos educativos. Al escuchar videojuego quizás se nos viene a la mente un pasatiempo o una diversión. Sin embargo, en los últimos años los videojuegos se utilizan como herramientas educativas que permiten a los estudiantes desarrollar competencias en sus procesos de aprendizaje. Un videojuego educativo permite a los estudiantes desarrollar habilidades que de otras maneras quizás no adquieran con la misma facilidad. Por lo tanto, los videojuegos se pueden utilizar como una alternativa en el aula, manteniendo los niveles de dificultad dependiendo de la edad y la madurez de cada niño. Les voy a mencionar dos ejemplos de videojuegos educativos. El primero es el quiz. Es una herramienta que sirve para evaluar y medir los conocimientos que tiene una persona sobre algún tema en concreto. Incluso puede usarse para determinar ciertos aspectos de la personalidad de una persona. La diferencia con un examen o un cuestionario es por el carácter formal, menos formal, ya que el quiz se caracteriza por ser dinámico y un juego informal. También tenemos EducaPlay. Se trata básicamente de responder preguntas de una manera didáctica. Se puede usar este recurso si queremos saber el nivel de aprendizaje alcanzado de nuestros estudiantes, puesto que esta aplicación al final de realizar la evaluación arroja la nota. También les voy a hablar sobre las presentaciones multimedia. Las presentaciones multimedia o diapositivas informalizadas son documentos informáticos que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de video y que pueden visualizarse en una pantalla de un ordenador con una proyección de diapositivas. El primero que les voy a dar un ejemplo es de Cognovio. Es un programa gratuito que permite agregar audios y videos a las presentaciones, además que brinda la posibilidad de compartirlas a través de redes sociales o Gmail. Entre las mayores ventajas se encuentra que no tiene un límite de video, es decir, que puedes agregar un video o varios sin límite de tiempo. Y el segundo que les voy a hablar es Prezi, que es muy conocido por los estudiantes. Prezi ofrece la posibilidad de crear presentaciones animadas y dinámicas, aunque al principio puede resultar un tanto difícil poder entender y manejar esta aplicación. Hay varios tutoriales que pueden ayudarnos a comprender cómo se usa. También es importante mencionar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jonathan Ortiz. Continuando ya con los temas ya tratados, me ha tocado a mí hablar sobre lo que son las enciclopedias virtuales. Enciclopedia, como ya es de conocimiento de todos, es una obra que recopila el conocimiento en el área de las ciencias, del arte o de algún oficio.
Una enciclopedia contiene información de todo tipo. Puede ser encontrados datos sobre eventos históricos, definiciones de términos, información relacionada con el funcionamiento de las cosas, anatomía humana, sobre biología, sobre ciencia y medicina, entre otras muchas cosas que podemos encontrar en una enciclopedia. ¿Pero qué es una enciclopedia virtual? Habla que una enciclopedia virtual es una herramienta de acceso a la información rápida y sencilla de utilizar. En la actualidad, las enciclopedias virtuales de Internet son las fuentes de información más rápidas del mundo. Como muchos de nosotros ya hemos podido darnos cuenta al utilizar una enciclopedia virtual, podemos acceder a ellas muy fácil a través de nuestros navegadores o de algún aparato inteligente. Los avances tecnológicos nos han facilitado este tipo de enciclopedias, las cuales nos permite, obviamente, como ya mencioné, encontrar una información de manera más rápida y precisa. Dice que las enciclopedias virtuales, que para nosotros son tan comunes, hemos de saber que llevan pocos años de funcionamiento y antes no se podía ni soñar con realizar operaciones de búsqueda de datos tan fácilmente como hacemos habitualmente para poder encontrar información, poder aprender, realizar trabajos de investigación o simplemente por curiosidad. Si actualmente no tuviéramos estas enciclopedias virtuales, nuestra vida sería un poco más difícil, por decirlo así, ya que antiguamente nuestros padres o abuelos, para poder encontrar la información, utilizaban lo que son las enciclopedias tradicionales, ¿no? Que son los libros grandes que contienen un sinnúmero de información, o a través de libros sencillos que comprenden también cantidades enormes de información, pero que resulta un poco más complicado el encontrar la información precisa, ¿no? Y que también hoy en día las enciclopedias virtuales también nos facilitan lo que es la rapidez, el tiempo, y también la síntesis, ya que muchas veces ya viene un concepto ya es sintetizado, ya no nos hace falta estar leyendo cantidad de enunciados para poder tener un concepto de alguna cosa. Aquí he puesto algunos ejemplos de enciclopedias virtuales. Una de las más tradicionales que todos conocemos es Encarta. Dice que Encarta era una enciclopedia de multimedia digital que estaba publicada por la compañía de software de Microsoft. Actualmente tiene algo más de 43.000 artículos y ya está descontinuada ya, puesto que ya con la interacción del internet muchos de nosotros podemos acceder a enciclopedias un poco más completas o con mejor interacción o más fáciles de manejar. Pero creo que mi primera Encarta fue de mucha ayuda. Generalmente cuando estábamos en escuela nos ayudaba mucho lo que es la interacción para poder encontrar información y también debíamos tener en cuenta que era gratuita. Hoy en día tenemos que pagar el acceso a internet para poder acceder a lo que son las enciclopedias digitales o virtuales. Otra muy importante de la cual vamos a hablar es Wikipedia. Todos conocemos Wikipedia, ¿verdad? Dice que Wikipedia es una enciclopedia virtual, que se trata de un proyecto de la Fundación Wikimedia, una organización que se define sin ánimos de lucro, para construir una enciclopedia libre y políglota. Habla que los 14 millones de artículos de Wikipedia han sido redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo y prácticamente todos podemos editar los artículos subidos en Wikipedia, por lo cual cualquier persona puede acceder a Wikipedia. En sí creo que esta es la más famosa que hemos conocido, ¿no? Wikipedia. Aquí podemos encontrar un sinnúmero de información relacionados a diferentes temas o a diferentes aspectos sociales del mundo. Aquí puede ser una arma de doble filo, ya que los artículos redactados puede hacerlo cualquiera, entonces del todo no son reales, por lo cual no tenemos que estar confiados al 100% de la información que podemos encontrar en Wikipedia. Sin embargo, creo que es una herramienta de mucha ayuda, especialmente para nosotros los docentes, los cuales generalmente acudimos a este tipo de enciclopedias para nutrirnos y también para conocer más sobre lo que ya sabemos o sobre algún tema en específico que vamos a hablar en alguna clase. Otra enciclopedia muy conocida es Equarred. La enciclopedia Equarred es una enciclopedia colaborativa en la red cubana. Esta se encuentra en idioma español, que nace de la voluntad de crear y difundir el conocimiento con todos y para todos. El Equarred cumple con el objetivo de mostrar un punto de vista descolonizador, que pocas veces puede ser encontrado en los medios con una visión occidental y bajo el poder que otorga el dinero.
y quiere llegar a ser una poderosa herramienta educativa con todas las ventajas que tiene una enciclopedia en línea. Esta enciclopedia cubana en línea nos ayuda generalmente a lo que es a encontrar información relacionada a lo que son los procesos sociales de Latinoamérica en sí. Generalmente muchas de las enciclopedias a las cuales podemos acceder tienen una visión occidental, la cual nos quita un poco la realidad de lo que es Latinoamérica en sí. Esta enciclopedia tiene la misión o el objetivo, se podría decir, de darnos a conocer las cosas tal cual las son. Como conclusión podemos obtener que todas las enciclopedias virtuales o físicas nos ayudan principalmente para lo que es el fortalecimiento del conocimiento, puesto que contienen un sinnúmero de información, la cual generalmente nos van a ayudar a conocer, ampliar sobre algunos temas los cuales estamos tratando, ya sea en la vida cotidiana o en lo académico. Bueno, esto sería mi participación. Espero que les haya gustado. Gracias. Yo les voy a hablar sobre las... Debemos tener en cuenta que en el Internet encontramos una amplia variedad de páginas web a las que nosotros podemos ingresar, entre los cuales encontramos páginas web de deportes, de cocina, de noticias, de entretenimiento, pero también sitios web, los cuales tienen fines netamente pedagógicos, los cuales ofrecen a alumnos y profesores una amplia gama de recursos y servicios, entre los cuales tenemos cursos gratuitos, guías de apoyo, comunidades de práctica para que entre estudiantes o estudiante y profesor interactúen sobre algún tema que no les haya quedado claro. También existen bancos de preguntas sobre algunos temas que los estudiantes quieran reforzar el conocimiento. El principal objetivo por el que se crean estos sitios web es universalizar el conocimiento y brindar accesos de calidad a los estudiantes y a los profesores. Una de las partes importantes es que mediante estos sitios web hay una conexión con los diversos contenidos que se enseñan, por los cuales hay una interacción de los alumnos y del maestro, porque existen diversos sitios web en los cuales existen dinámicas para que los estudiantes puedan aprender de una mejor forma. Una de las ventajas que ofrecen estos servicios web es que los estudiantes, los diversos usuarios, pueden acceder a la información desde cualquier lugar que estén, desde cualquier parte del mundo, en diversos idiomas, ya que con la llegada de los teléfonos celulares se puede acceder a la información con solo un clic que se dé en alguna página o sitio web educativo. Pero también tenemos las desventajas, ya que al ser un sitio web en el cual está bombardeado de publicidad, fácilmente encontramos distractores, los cuales perjudicarán también a los alumnos. Y sobre todo esto en sitios web que son gratuitos, ya que por la publicidad de estos sitios web se mantienen en línea. Uno de los sitios web más importantes que tenemos es la Khan Academy. Este sitio web ofrece a los usuarios ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje personalizado. En este portal podemos encontrar temáticas de matemática, ciencia, programación, informática, historia, economía, entre otras. Gracias a estos sitios web también podemos conocer museos de otros países, como son los museos de Egipto, los museos en Inglaterra, entre otros. En la siguiente diapositiva he puesto imágenes sobre alguno de estos sitios web, como el cual es Mundo Primaria, en el cual tenemos una diversidad de juegos que nos van a permitir aprender inglés, matemática, lenguaje, historia. Esto gracias a juegos interactivos que tiene el alumno para poder aprender un tema y que este tema no se le haga aburrido, sino se le haga divertido y fácil de aprender. También tenemos el sitio web Smaltic, el cual es un sitio web que nos va a permitir aprender matemática de una forma divertida y nada aburrida como algunos estudiantes toman esta materia. En esta página
podrán acceder niños de 4 a 14 años para poder interesarse por esto de las matemáticas y con juegos poder aprender más y más cada día y cada vez que ingresen a esta plataforma. También tenemos a la aplicación o al sitio web Smile and Learn, el cual es un sitio web o una aplicación más que todo que se puede descargar desde cualquier teléfono celular, el cual nos va a permitir que los alumnos, los niños, niñas puedan aprender desde sus dispositivos móviles y no conectándose netamente a una computadora. Buenas tardes, Licen, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los tours virtuales. Bueno, prácticamente es un viaje virtual que no nos ofrece la experiencia sensorial de un viaje físico, pero sí tiene la ventaja de que nuestros estudiantes pueden explorar libremente el entorno y además de interactuar con el contenido a su propio ritmo. Otra ventaja es que los viajes virtuales no te limitan a una sola visita, sino que puedes volver cuantas veces quieras y explorar cada vez con más detalle. Para emprender un viaje virtual en el aula podemos usar un proyector conectado a una computadora o usar una pizarra digital o un software como NetSupport School y así fácilmente guiar a toda la clase. Básicamente los tours virtuales son una herramienta digital que sirve para simular un espacio real mediante fotografías en 360 grados unidas y encadenadas a través de un software que permita al usuario apreciar de una manera mucho mejor y más cómoda y, por decirlo así, realista la estética, colores y realizar un viaje virtual con los estudiantes actualmente en clase, bueno, por la pandemia en casa, puede ser una excelente manera de explorar un museo, una ciudad o incluso la luna, por ejemplo. Mediante programas como Google Art Project, Google Sky, Celestia.es, Museo Nacional de Ciencias Naturales, entre otros. Por otro lado tenemos a las WebQuest, que prácticamente es un modelo didáctico que consiste en una investigación guiada donde la mayor parte de información procede de Internet. Este tipo de actividad afirma sus impulsores, promueve el trabajo en equipo, la autonomía de los estudiantes y la utilización de habilidades cognitivas superiores. Además, contribuye a que los estudiantes adquieran competencias vinculadas a la sociedad de la información, que es el concepto que nosotros damos a la referencia a la era digital, la globalización y el mundo tecnológico que ahora vemos. Por otro lado, las WebQuest suelen proponer tareas atractivas que invitan al estudiante a adoptar una conducta activa. El pensamiento creativo es necesario para la resolución de los problemas y para el análisis de los enunciados, ya que la actividad requiere de un esfuerzo adicional al hecho de responder una pregunta simple. El primer paso para desarrollar una WebQuest requiere de un espacio en el Internet, ya sea a partir del desarrollo de un sitio web, un blog o alguna publicación semejante. El docente debe incluir una introducción al proyecto, la tarea a desarrollar, los recursos sugeridos y una evaluación, entre otras secciones. Es importante distinguir entre la WebQuest y la denominada casa de tesoro, mientras que la WebQuest es una actividad al estudiante para que transformar y procesar la información. En la casa de tesoro simplemente se le pide que halle la respuesta a una pregunta dada. A pesar de su utilidad, las WebQuest representan una de las tantas herramientas que los docentes tienen a su disposición y no son adecuadas para alcanzar cualquier objetivo educativo. Específicamente resultan poco efectivas para la memorización de hechos históricos, para el aprendizaje del procedimiento simple y para la adquisición de nuevas definiciones. Para completar con éxito esta herramienta que les menciono es necesario tener un buen nivel de comprensión lector, por lo tanto no son apropiados para los estudiantes más pequeños o para aquellos que presentan dificultades en el uso del lenguaje. Sin embargo, es posible aprovechar la asistencia de personas adultas que puedan leerles en voz alta para que vayan resolviendo las preguntas y de acuerdo a las actividades por ellos mismos. Dentro de estas tecnologías encontramos también las casas de tesoros. Estas son páginas web en las que se formulan una serie de preguntas y se asigna un listado de direcciones de Internet en las que los alumnos puedan buscar las respuestas. Para que este proceso tenga un sentido global y se ponga a prueba la capacidad de síntesis de los alumnos, se termina con una llamada gran pregunta, cuya respuesta no aparece directamente en las páginas web visitadas. Es decir, esta gran pregunta exige integrar y valorar lo aprendido durante la búsqueda. Dentro de las casas del tesoro encontramos varios apartados. La introducción, por ejemplo, que es donde se provee al alumno la información inicial de la actividad.
En ella describimos la tarea, las instrucciones para llevarlo a cabo y las páginas web que vamos a utilizar. Por otra parte, tenemos las preguntas en las que se hace un listado numerando las preguntas a contestar. Las preguntas pueden ser de análisis, solución de problemas o temas de decisiones. Encontramos también los recursos, que es una lista de sitios web que el profesor ha localizado para ayudar al estudiante a responder las preguntas o realizar las actividades. Finalmente tenemos la gran pregunta, la que hemos mencionado antes, para la que es recomendable incluir a los alumnos mayores. Esta pregunta final o global tiene una respuesta que no se debe encontrar directamente en ninguna página de la lista de recursos, sino que depende de las respuestas y las preguntas anteriores. Encontramos después la evaluación, en la que lógicamente vamos a pensar cómo y de qué forma se va a evaluar lo aprendido en función de la edad de los alumnos. Y finalmente los créditos, en los que se trata de hacer un listado de fuentes en las que se haga uso de su casa, ya sean imágenes, textos o sonidos, proporcionando enlaces a la fuente original. Encontramos también los correos electrónicos, que son un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. Este término proviene de la analogía en el correo postal, es decir, ambos sirven para enviar y recibir mensajes y se utilizan buzones intermediarios. Por medio del correo electrónico se pueden enviar no solamente textos, sino todo tipo de archivos digitales, si bien suelen existir limitaciones al tamaño de los archivos adjuntos. Los sistemas de correo electrónico se basan en un modelo de almacenamiento y reenvío, de modo que no es necesario que ambos extremos se encuentren conectados simultáneamente. Para ello se emplea un servidor de correo que hace las funciones de intermediarlo, guardando temporalmente los mensajes antes de enviárselos a su destinatario. En Internet existen multitud de estos servidores que incluyen empresas, proveedores de servicios de Internet e incluso medios educativos. A continuación les voy a explicar qué es un chat. Bueno, un chat es un método de comunicación digital surgido con las nuevas tecnologías. Consiste en la conversación simultánea entre dos o más personas conectadas a la red. Los mensajes escritos se publican instantáneamente en la pantalla del ordenador y el receptor tiene acceso a ellos sin ningún tipo de retardo y puede contestarlos de igual manera. Los chats pueden ser públicos o privados. En los chats públicos, todos los usuarios conectados a él pueden participar en la conversación. En un chat privado, solo los participantes invitados expresamente pueden hablar. Ahora bien, por el gran uso de esta palabra chat en la lengua española, incluso se ha generado el verbo chatear, que indica la acción de estar siendo partícipe como usuario de un chat, bien sea público, como les mencioné, o privado. Bueno, ahora veamos qué es un foro. Un foro es un tipo de reunión en donde las personas conversan y opinan sobre un tema que les interesa. En el foro se genera una discusión dirigida por un moderador que interviene para que ésta sea ordenada. Actualmente el foro también se desarrolla de manera escrita, pues en Internet existen numerosos sitios web que albergan foros virtuales. Las ideas de foro van cambiando y evolucionando. Con el paso del tiempo seguimos hablando de foros, pero en un sentido distinto. Actualmente el concepto de foro está ligado a Internet y tiene que ver con los espacios de discusión virtuales que se utilizan para el intercambio de mensajes y opiniones en torno de aplicaciones y software, problemáticas sociales, grupos de fans y otros. Buenas noches. A continuación tenemos las unidades didácticas. Una unidad didáctica se define como un método de planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este método va a ser diseñado y aplicado por los docentes o profesores de diferentes niveles o sectores educativos, aunque se utiliza en forma especial en lo que es la educación infantil y en edades tempranas. La función de la unidad didáctica es organizar y estructurar las temáticas que se van a tratar en un determinado curso escolar o también en un periodo de tiempo. También nos permite secuenciar los contenidos a tratar durante el curso, siguiendo una lógica y teniendo en cuenta la edad y el nivel educativo de los alumnos. Para esto, la unidad didáctica se compone de una serie de elementos. Primero tenemos lo que es la descripción, que consiste en una especie de resumen o una ficha de la unidad, donde van a aparecer los datos más relevantes de la misma. Después tenemos a los objetivos, que viene siendo donde se incluyen los conocimientos y habilidades que se pretende que los estudiantes aprendan a través de la unidad didáctica. Después tenemos a los contenidos,
Los contenidos no son aislados, sino que están relacionados en forma lógica con la unidad didáctica y con los conocimientos previos necesarios para entender dicha unidad. Después tenemos la secuencia de actividades. Aquí se va a hacer referencia a lo que es la duración de cada actividad, el orden de la aplicación de las mismas y a cuántos estudiantes van dirigidas, los recursos necesarios y todo aquello. Después tenemos a lo que es la metodología, la cual va a pretender determinar cómo se va a enseñar la unidad en cuestión a los estudiantes. Aquí van a estar lo que es procedimientos, métodos, estrategias y herramientas que se van a utilizar. Después tenemos a los materiales y recursos. Los materiales y recursos que se van a necesitar para que se puedan utilizar y que estos sirvan para desarrollar las diferentes unidades didácticas, por lo cual deben indicarse en forma detallada y específica. Y por último tenemos la evaluación de la unidad didáctica. Aquí es donde se va a indicar una serie de criterios e indicadores de evaluación y valoración de cada actividad y unidad. El objetivo de la evaluación es determinar si se han adquirido y consolidado todos los conocimientos que se pretendía enseñar. Y esto tiene mucho que ver con lo que son los objetivos didácticos. Es decir, si es que se han logrado o no se han logrado. Y la evaluación también tiene una serie de estrategias, como los exámenes, preguntas, debates, proyectos. Otro aspecto a estudiar acerca de las nuevas tecnologías son los videos y la televisión online. Estas dos se relacionan ya que nos presentan imágenes y audios, los cuales se complementan para poder informarnos de ciertas cosas que ya han pasado o no podemos palparlas desde nuestro medio local. Me explico. Mediante la televisión nos hemos podido dar cuenta que existen documentales, los cuales sin querer nos van educando. ¿Por qué digo sin querer? Porque muchas de las veces nos llaman la atención, ya sean documentales como National Geographic, en los cuales podemos ver la vida de ciertos animales o cómo es la vida en cierto lugar, problemas sociales, todo eso. Entonces depende de la televisión también que nosotros decidamos ver, pero haciéndolo en el ámbito educativo podemos darnos cuenta que al interesarnos por un tema y poder reflejar este tema en un concepto de la televisión, ha llegado a ser de gran ayuda para nuestra formación. En nuestro caso tenemos también el punto de Discovery Channel, el cual interpretan la historia, pero siempre y cuando hay que también analizar desde qué punto de vista nos presentan las historias o qué nomás nos presentan de cierta historia. Pero bueno, eso es otro punto aparte. Nos hemos dado cuenta que la televisión sí nos ha presentado una gran ayuda de cierta manera para nuestra educación, y hoy en día más. ¿Por qué? Porque también llega a ser un ámbito en el cual tiene bastante gente acceso, porque no es lo mismo una computadora o un internet a una televisión abierta. La televisión casi en todos los hogares poseen, aunque últimamente considero que ha ido perdiendo espacio. El Estado ha podido implementar una gran parte de lo que debe de ser de su cronograma educativo, a que se pueda o bien ver a ciertas horas en ciertos canales y hacer un seguimiento así de las materias de las escuelas, como también en las radios también existen programas. Estos videos implementados en la televisión nos demuestra que la educación puede